Bienvenidos a la unidad 4, Sistema nervioso y endocrino. En esta sesión nos enfocaremos en el sistema nervioso, una de las redes más complejas y fascinantes del cuerpo humano. Como futuros profesionales de enfermería quirúrgica, comprender la organización histológica y anatómica del sistema nervioso les permitirá reconocer cómo se originan, transmiten y procesan las señales que controlan cada una de las funciones del organismo. El objetivo de esta unidad es que logren identificar las estructuras que componen este sistema, diferenciando los tipos de neuronas, las células de sostén y las fibras nerviosas. También buscamos que comprendan los mecanismos de transmisión del impulso nervioso y su organización funcional. Todo esto tiene un propósito clínico, que sean capaces de relacionar estos conocimientos con la práctica quirúrgica y el mantenimiento de la homeostasis corporal. El sistema nervioso es, en esencia, el centro de comando del organismo. Coordina desde los movimientos voluntarios más precisos hasta los procesos automáticos que mantienen la vida, como la respiración o la regulación de la presión arterial. Durante una cirugía, por ejemplo, el personal de enfermería debe entender cómo la anestesia actúa sobre los nervios, cómo interpretar las respuestas neurológicas del paciente y qué implicaciones puede tener una lesión en estructuras nerviosas específicas. En esta unidad también reflexionaremos sobre la importancia del equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues ambos trabajan de forma integrada para mantener la estabilidad interna del cuerpo. Uno actúa mediante impulsos eléctricos rápidos, mientras que el otro lo hace con señales químicas más lentas pero sostenidas. Esta interacción resulta vital para la salud del paciente quirúrgico. Así que les invito a prestar atención a cada detalle estructural y funcional, ya que su dominio permitirá actuar con seguridad, prevenir complicaciones y brindar una atención fundamentada en la comprensión profunda del cuerpo humano. Iniciemos con la célula más importante de este sistema, la neurona. La neurona es la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Cada neurona puede conectarse con miles de otras, formando una red que coordina todo lo que hacemos, sentimos o pensamos. Posee tres propiedades fundamentales: excitabilidad, que es la capacidad de responder a un estímulo; conductibilidad, que permite transmitir el impulso nervioso a lo largo de su membrana; y secreción, que consiste en liberar neurotransmisores para comunicarse con otras células. La neurona está compuesta por tres partes: el soma o cuerpo celular, donde se encuentran el núcleo y los organelos que permiten la síntesis de proteínas; las dendritas, prolongaciones que captan impulsos de otras neuronas; y el axón, una prolongación larga que transmite la señal hacia otras células. Algunos axones están recubiertos por mielina, lo que acelera la velocidad de transmisión. Desde el punto de vista clínico, es importante reconocer que cuando el axón se daña, como ocurre en lesiones traumáticas craneales, la conducción nerviosa se interrumpe, generando pérdida de funciones motoras o cognitivas. Esto explica por qué un paciente con daño neurológico puede tener debilidad, alteraciones del habla o pérdida de la coordinación. Para enfermería quirúrgica, entender estos principios permite anticipar posibles efectos secundarios de una anestesia o valorar la respuesta neurológica durante una intervención. Recuerden que cada impulso eléctrico que viaja por las neuronas sostiene las funciones vitales y que cualquier alteración puede tener consecuencias clínicas graves. Veamos con mayor detalle la estructura de la neurona. El soma o cuerpo celular es el centro metabólico donde se llevan a cabo los procesos vitales. Aquí se encuentran el núcleo, el citoplasma y los corpúsculos de Nil, estructuras encargadas de sintetizar proteínas necesarias para el funcionamiento neuronal. Las dendritas son las prolongaciones que surgen del soma. Su función es recibir estímulos e información proveniente de otras neuronas. Son numerosas y altamente ramificadas, lo que amplía la superficie de contacto sináptico. Mientras más dendritas tiene una neurona, mayor es su capacidad para integrarse a redes complejas. El axón es una prolongación única, generalmente larga, encargada de conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otras células. En muchas neuronas, el axón está recubierto por una vaina de mielina que actúa como aislante eléctrico, permitiendo que la conducción sea mucho más rápida y eficiente. Durante un trauma o cirugía, una lesión axonal puede interrumpir el flujo nervioso y causar pérdida de la función sensorial o motora. Por ello, conocer la organización de la neurona es indispensable para entender la magnitud de las consecuencias neurológicas.
En resumen, el soma integra la información, las dendritas la reciben y el axón la transmite. Esta disposición estructural permite la comunicación constante y precisa dentro del sistema nervioso. Recordemos que, aunque las neuronas no se regeneran fácilmente, su arquitectura está diseñada para mantener la continuidad de la información en todo el cuerpo humano. Las neuronas no son todas iguales, su forma se adapta a la función que cumplen. Según la cantidad de prolongaciones que emergen del soma, se clasifican en unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares poseen una sola prolongación y son raras en humanos adultos, pero comunes en invertebrados. Las pseudounipolares tienen una prolongación que se divide en dos ramas. Una dirige la información hacia el sistema nervioso central y la otra hacia la periferia. Estas son típicas de los ganglios espinales, donde se localizan las neuronas sensoriales. Las bipolares presentan una dendrita y un axón, se encuentran en órganos sensoriales especializados, como la retina y la mucosa olfatoria. Por último, las multipolares, las más abundantes en el cuerpo humano, poseen numerosas dendritas y un solo axón. Estas se ubican principalmente en el encéfalo y la médula espinal y corresponden a las neuronas motoras. La morfología de cada neurona se relaciona directamente con su función. Por ejemplo, las neuronas motoras multipolares controlan la contracción de los músculos esqueléticos, mientras que las bipolares participan en la percepción sensorial. Comprender esta diversidad morfológica nos permite interpretar mejor la organización funcional del sistema nervioso y entender por qué algunas lesiones afectan la vista, el olfato o el movimiento, dependiendo de qué tipo de neurona resulta comprometida. Además de su forma, las neuronas se clasifican por la dirección en la que transmiten el impulso nervioso. Existen tres tipos principales: neuronas sensitivas o aferentes, interneuronas y neuronas motoras o eferentes. Las neuronas sensitivas llevan la información desde los receptores sensoriales periféricos hacia el sistema nervioso central. Son las que nos permiten percibir estímulos como el dolor, la temperatura o el tacto. Las interneuronas se encuentran dentro del sistema nervioso central y actúan como puente entre neuronas sensitivas y motoras. Son responsables de procesar la información y generar respuestas adecuadas. Participan en los reflejos y en la integración de información compleja. Finalmente, las neuronas motoras conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos o las glándulas, produciendo movimiento o secreción. Por ejemplo, cuando tocamos una superficie caliente, una neurona sensitiva envía la señal de dolor a la médula espinal, una interneurona la procesa y una neurona motora ordena retirar la mano. Este circuito demuestra cómo la interacción entre los tres tipos de neuronas mantiene nuestra seguridad y funcionalidad. Para enfermería quirúrgica, comprender estas rutas funcionales es fundamental al valorar reflejos, tono muscular o respuesta a estímulos durante procedimientos anestésicos. Cada tipo de neurona cumple un papel preciso, y su integridad garantiza la comunicación efectiva entre el cerebro, la médula y el resto del cuerpo. Al observar una neurona bajo el microscopio electrónico, descubrimos una compleja organización interna llamada ultraestructura, la cual revela detalles microscópicos que explican su funcionamiento especializado. El soma o cuerpo celular contiene un núcleo grande y central con un nucleolo prominente, donde se concentra la actividad genética. La cromatina se distribuye de forma dispersa, lo que refleja una intensa síntesis de ARN, necesaria para mantener la actividad metabólica de la célula. Dentro del citoplasma encontramos los corpúsculos de NIL, que no son otra cosa que acumulaciones de retículo endoplásmico rugoso y ribosomas. Su función principal es producir las proteínas que permiten la regeneración parcial del axón y la comunicación sináptica. Las dendritas muestran pequeñas proyecciones llamadas espinas dendríticas, las cuales aumentan la superficie de contacto sináptico y facilitan el intercambio de información entre neuronas. Este detalle microscópico es crucial, ya que la densidad de espinas se relaciona con la capacidad de aprendizaje y memoria. En contraste, el axón carece de corpúsculos de NIL y termina en estructuras denominadas botones sinápticos, donde se almacenan los neurotransmisores listos para liberarse durante la transmisión del impulso. Finalmente, la sinapsis representa el punto de conexión especializado entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como una fibra muscular o una glándula. Comprender esta organización a nivel ultraestructural nos permite valorar cómo alteraciones microscópicas, como la pérdida de mielina o la degeneración de las espinas dendríticas, pueden traducirse en enfermedades neurológicas graves.
En cirugía y anestesia, este conocimiento es fundamental para entender los efectos celulares de los anestésicos, que actúan precisamente en estos puntos de conexión sináptica. La función principal de una neurona es transmitir información, y este proceso ocurre a través del impulso nervioso, una señal eléctrica que viaja a lo largo del axón. Esta transmisión se realiza mediante dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. En la sinapsis eléctrica, las neuronas están unidas por estructuras llamadas uniones tipo gap, que permiten el paso directo de iones de una célula a otra. Esto genera una respuesta muy rápida y sincronizada, típica en reflejos o contracciones musculares coordinadas. Por otro lado, la sinapsis química utiliza neurotransmisores, como la acetilcolina, la dopamina o la serotonina, que se liberan en el espacio sináptico y se unen a receptores en la célula receptora. Este tipo de sinapsis es más lenta, pero permite modular la intensidad y duración de la señal. El impulso nervioso se origina a través del potencial de acción, que ocurre en tres fases: despolarización, repolarización e hiperpolarización. Durante la despolarización, el sodio entra masivamente a la célula, generando una carga positiva interna. En la repolarización, el potasio sale, restaurando el equilibrio eléctrico. Finalmente, la bomba de sodio-potasio restablece el potencial de reposo. Desde el punto de vista clínico, ese proceso es el que se bloquea durante la anestesia local. Los anestésicos impiden la entrada de sodio en la membrana neuronal, evitando que se genere el impulso nervioso y produciendo una pérdida temporal de sensibilidad. Por tanto, entender la transmisión del impulso nos ayuda a comprender cómo actúan los fármacos anestésicos y por qué su efecto es reversible y localizado, un conocimiento esencial para el manejo seguro del paciente quirúrgico. Además de las neuronas, el sistema nervioso contiene un conjunto de células que las protegen, nutren y mantienen su funcionamiento. Estas son las células gliales o neuroglía, que constituyen cerca del 90% del tejido nervioso total. En el sistema nervioso central, encontramos 4 tipos principales: astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos. Los astrocitos son células estrelladas que regulan el microambiente neuronal, mantienen el equilibrio iónico y forman parte de la barrera hematoencefálica. Además, participan activamente en la reparación del tejido nervioso tras una lesión, contribuyendo a la cicatrización y al aislamiento del área afectada. Los oligodendrocitos producen y mantienen la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Esta envoltura permite que los impulsos eléctricos viajen más rápido. Un solo oligodendrocito puede mielinizar múltiples axones simultáneamente. La microglía actúa como el sistema inmunitario del cerebro. Estas células fagocitan patógenos, restos celulares y productos de desecho, manteniendo así la homeostasis del entorno neuronal. Por último, los ependimocitos revisten los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario, participando en la producción y circulación de líquido cefalorraquídeo. Cada una de estas células cumple un papel esencial para que las neuronas funcionen correctamente. Sin ellas, el sistema nervioso sería incapaz de mantener su equilibrio interno. En el contexto quirúrgico, comprender la función glial es vital para entender las consecuencias de infecciones o procesos inflamatorios en el cerebro y la médula espinal. En el sistema nervioso periférico también existen células gliales, pero con funciones adaptadas a este entorno. Las dos principales son las células de Schwann y la célula satélite. Las células de Schwann forman la vaina de mielina que recubre los axones en los nervios periféricos. A diferencia de los oligodendrocitos del sistema central, cada célula de Schwann mieliniza un solo segmento axonal. Esta especialización permite una regeneración nerviosa más eficiente en el sistema periférico, algo que no ocurre fácilmente en el sistema central. Las células satélite, por su parte, rodean los somas neuronales en los ganglios periféricos y regulan el intercambio metabólico entre las neuronas y el medio extracelular, asegurando la estabilidad química y eléctrica necesaria para el funcionamiento adecuado. Un ejemplo clínico importante relacionado con las células de mielina es la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye la mielina producida por los oligodendrocitos. Esto interrumpe la conducción nerviosa, provocando debilidad muscular, pérdida de coordinación y alteraciones sensoriales progresivas. Para enfermería quirúrgica, entender la función de estas células es fundamental, ya que muchas neuropatías periféricas y trastornos sensoriales se relacionan con procesos de desmielinización.
Identificar signos tempranos como parestesias o debilidad muscular puede ser clave para una intervención oportuna y segura en el paciente. Las fibras nerviosas son prolongaciones de las neuronas que transmiten el impulso eléctrico. Se dividen en mielínicas y amielínicas, según tengan o no una vaina de mielina. Las fibras mielínicas poseen un axón recubierto por múltiples capas concéntricas de lípidos y proteínas que forman la vaina de mielina. Esta estructura actúa como un aislante eléctrico, permitiendo que el impulso salte de un nodo de Rambier a otro. A este fenómeno se le llama conducción saltatoria, y permite velocidades de hasta 120 metros por segundo. Las fibras amielínicas, en cambio, carecen de esta vaina, por lo que la conducción del impulso es continua y mucho más lenta, de apenas medio a 2 metros por segundo. Estas fibras suelen estar asociadas con la transmisión del dolor crónico y señales del sistema nervioso autónomo. Los nodos de Rambier son espacios entre las células gliales donde la mielina está ausente. En estos puntos se concentran canales de sodio que regeneran el potencial de acción, garantizando la continuidad del impulso. Desde el punto de vista clínico, las enfermedades que afectan la mielina, como las neuropatías diabéticas, reducen drásticamente la velocidad de conducción nerviosa, causando debilidad, dolor neuropático y pérdida sensorial. Por ello, en el ámbito quirúrgico, la comprensión de las fibras mielínicas y amielínicas ayuda a anticipar la respuesta nerviosa del paciente frente a estímulos, anestesia o lesiones traumáticas. Recordemos que sin mielina, la comunicación entre las células nerviosas se vuelve lenta e ineficiente, afectando la función neuromuscular global. La barrera hematoencefálica, o VHE, es una estructura de defensa esencial del sistema nervioso central. Su función es proteger al cerebro de sustancias tóxicas, microorganismos y variaciones químicas de la sangre que podrían alterar su funcionamiento. Imaginémosla como un filtro sumamente selectivo que decide qué puede pasar y que debe mantenerse fuera del tejido nervioso. Esta barrera está formada por 3 componentes principales. Primero, el endotelio capilar, cuyas células se encuentran unidas por uniones estrechas o tight junctions, que sellan el espacio intercelular e impiden la filtración libre de moléculas. Segundo, una membrana basal continua, que actúa como soporte estructural y refuerza la impermeabilidad. Y tercero, las prolongaciones de los astrocitos, conocidas como pies perivasculares, que rodean los capilares cerebrales y regulan activamente la entrada y salida de sustancias. La VHE permite el paso selectivo de oxígeno, glucosa, aminoácidos y ciertos fármacos liposolubles mediante mecanismos de transporte especializado. Sin embargo, bloquea toxinas, proteínas grandes y la mayoría de los microorganismos. Este control estricto es vital para mantener la homeostasis del entorno neuronal, ya que el cerebro requiere un equilibrio químico muy preciso para funcionar correctamente. Desde el punto de vista clínico, esta barrera representa un desafío terapéutico. Muchos medicamentos, incluidos antibióticos y quimioterápicos, no logran atravesarla fácilmente, lo que complica el tratamiento de infecciones o tumores cerebrales. En anestesia, comprender este principio ayuda a entender por qué algunos agentes logran inducir sueño o analgesia rápidamente. Su estructura liposoluble les permite penetrar la barrera y actuar sobre las neuronas cerebrales. Por lo tanto, la barrera hematoencefálica no solo es una defensa anatómica, sino también un factor determinante en la farmacología y la seguridad del paciente quirúrgico. La barrera hematoneural es una estructura semejante a la barrera hematoencefálica, pero se localiza en el sistema nervioso periférico. Su función es regular el intercambio de sustancias entre la sangre y los nervios periféricos, protegiendo los axones de variaciones químicas o metabólicas que podrían interferir en la transmisión del impulso nervioso. Está compuesta por 3 elementos: el endotelio capilar de los vasos que irrigan los nervios, las células perineurales, que forman un recubrimiento especializado, y el tejido conectivo del perineuro, que proporciona soporte y protección adicional. Esta barrera es crucial para mantener el microambiente estable donde las fibras nerviosas pueden funcionar correctamente. Si su integridad se ve comprometida, por ejemplo, en intoxicaciones, infecciones o procesos inflamatorios, se altera la conducción nerviosa y aparecen síntomas como dolor, parestesias o debilidad muscular. Desde el punto de vista clínico, tanto la barrera hematoencefálica como la hematoneural presentan un reto importante. Su alta selectividad impide que muchos fármacos lleguen a las neuronas afectadas. Por ello,
En ciertos tratamientos neurológicos se utilizan estrategias como el uso de medicamentos liposolubles o la administración intratecal, que permite introducir directamente el fármaco en el líquido cefalorraquídeo. Para enfermería quirúrgica, comprender estas barreras es esencial. Saber cómo limitan o facilitan la acción de los medicamentos ayuda a anticipar los efectos y reacciones del paciente, especialmente cuando se manejan anestésicos, antibióticos o agentes citotóxicos. En conclusión, la barrera hematoneural cumple una función silenciosa pero vital: mantener la protección de los nervios periféricos y garantizar la estabilidad funcional del sistema nervioso en su conjunto. El sistema nervioso se divide anatómicamente en dos grandes componentes: el sistema nervioso central, o SNC, y el sistema nervioso periférico, o SNP. El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo incluye tres estructuras principales: el cerebro, encargado de las funciones cognitivas, la memoria y la toma de decisiones; el cerebelo, que coordina los movimientos y el equilibrio; y el tronco encefálico, que regula funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Por su parte, la médula espinal actúa como vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, además de ser el centro de muchos reflejos. Desde la médula emergen 31 pares de nervios espinales que llevan información sensitiva y motora hacia todo el organismo. El SNP, en cambio, está formado por los nervios craneales y espinales y los ganglios nerviosos. Los 12 pares de nervios craneales surgen del encéfalo y se encargan de funciones como la vista, el gusto, la audición o los movimientos faciales. Los nervios espinales, en cambio, emergen de la médula y se distribuyen por todo el cuerpo. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos neuronales localizados fuera del sistema central, donde se procesan y retransmiten señales. Conocer esta organización anatómica permite entender cómo se distribuye la información dentro del cuerpo. En cirugía, este conocimiento es esencial para identificar trayectorias nerviosas, evitar lesiones durante procedimientos y reconocer las zonas corporales afectadas por un daño neurológico. Funcionalmente, el sistema nervioso se divide en somático y autónomo, dos subsistemas que trabajan de forma coordinada para mantener la homeostasis corporal. El sistema nervioso somático controla las funciones voluntarias y conscientes, como los movimientos musculares o las sensaciones táctiles. Está compuesto por neuronas que conectan el sistema nervioso central con los músculos esqueléticos. Gracias a este sistema, podemos realizar acciones controladas, mantener el equilibrio y responder a estímulos externos mediante reflejos. El sistema nervioso autónomo, en cambio, regula las funciones involuntarias del cuerpo, como la digestión, la respiración, la frecuencia cardíaca y las secreciones glandulares. Opera de manera continua y sin intervención consciente. Este sistema se subdivide en dos ramas, la simpática y la parasimpática. La rama simpática activa la respuesta de lucha o huida, acelera el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, aumenta la frecuencia respiratoria e inhibe la digestión. En cambio, la parasimpática induce la respuesta de reposo y digestión, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula el tránsito intestinal y promueve las secreciones glandulares. Ambas divisiones funcionan en equilibrio dinámico. Cuando una se activa, la otra se inhibe parcialmente, manteniendo la estabilidad del organismo. En el entorno quirúrgico, este balance es esencial. Por ejemplo, durante una anestesia general, la función autonómica se suprime temporalmente para evitar respuestas involuntarias. Comprender estas divisiones permite anticipar cómo el cuerpo reaccionará ante el estrés quirúrgico, la administración de fármacos o el dolor postoperatorio. En resumen, el sistema nervioso funcional es la base de todas las respuestas fisiológicas, tanto conscientes como automáticas, que garantizan la vida y el equilibrio del organismo. El sistema nervioso es la red más compleja y precisa del cuerpo humano. Su funcionamiento depende de la integridad de sus neuronas, sinapsis y células gliales, que trabajan en perfecta coordinación para mantener la comunicación entre todas las partes del organismo. Para el profesional de enfermería quirúrgica, comprender la estructura y la función del sistema nervioso no es solo un requisito académico, sino una herramienta práctica. Este conocimiento permite reconocer signos tempranos de lesión neurológica, interpretar respuestas durante procedimientos anestésicos y aplicar cuidados que garanticen la estabilidad del paciente en el quirófano. El dominio de estos fundamentos histológicos y anatómicos también posibilita prevenir complicaciones perioperatorias,
colaborar activamente en la toma de decisiones clínicas y asegurar la recuperación integral del paciente. Recordemos que el cuerpo humano es un sistema interconectado. Cada estímulo, cada impulso nervioso, cada sinapsis tiene un propósito específico. La responsabilidad del personal de enfermería es conocer estos procesos, comprenderlos y utilizarlos para ofrecer una atención segura, humana y de alta calidad. La comprensión del sistema nervioso no solo mejora el desempeño clínico, sino que refuerza la empatía hacia el paciente que experimenta dolor, ansiedad o disfunción neurológica. Al entender cómo y por qué ocurre cada fenómeno, podemos intervenir de forma más precisa y compasiva. Así cerramos esta unidad con una idea clave: la enfermería quirúrgica no solo cuida cuerpos, sino también sistemas de comunicación que sostienen la vida. Dominar la neuroanatomía y la histología es dominar el lenguaje con el que el cuerpo humano se expresa. Finalmente, recordar que el estudio de la neuroanatomía y la histología no se limita a aprobar una asignatura, sino a adquirir la competencia para cuidar al paciente de manera integral. Cada dato, cada estructura y cada función que aprendan aquí, se traduce en seguridad y calidad en la atención quirúrgica. Con esto cerramos la unidad. Les felicito por su dedicación y los invito a continuar explorando, observando y comprendiendo la perfección del sistema nervioso, una de las maravillas más complejas y admirables del cuerpo humano.